En nuestra lección de hoy tenemos el tema Fe en medio de la adversidad. Finalmente la profecía de Nahum se había cumplido. El imperio asirio había caído. Ahora la Gran Babilonia se levantaba y sería usada por Dios como arma para juicio. En el 598 el reino de Israel, influenciado por los egipcios, se rebela contra el dominio del imperio babilónico, siendo derrotados y algunos líderes de la rebelión enviados al exilio. Llega al trono un nuevo rey, Sedecías, el cual no impide que se produzcan nuevas rebeliones, y en el 587 a.C. el pueblo de Israel, cuyo rey continuaba siendo también alentado por los egipcios, volvió a levantarse en armas. Este es nuevamente derrotado, pero en esta ocasión la reprensión fue más dura. Según el mismo Jeremías, los babilonios a su entrada a la ciudad mataron a la familia de Sedecías y a él le sacaron los ojos. Luego le condujeron al exilio en la ciudad de Babilonia, y también fue enviada con él el resto de la población, tanto nobles como plebeyos. Sin embargo, a los pobres se les mantuvo en libertad y se les concedieron tierras. Todo esto acontece mientras Nabucodonosor era rey de Babilonia, un rey que llegó a llenarse de orgullo pensando que nada había por encima de él, llevándolo Dios a la locura, donde éste se comportaba como un animal. Luego de un tiempo volvió en sí y reconoció a Jehová como Dios de la tierra. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia Alta de Sion y todas las personas que nos siguen a través de Escuela Bíblica Virtual. En la clase de hoy vamos a compartir unos principios bíblicos que realmente van a ayudarnos a crecer en nuestra vida como cristianos. Son principios que tenemos que poner en práctica en nuestra vida y también dentro de la iglesia. Así que vamos adelante con lo que vamos a hablar en este día, porque sé que va a ser de muchísimo interés. Pensamiento central. La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Objetivos. Saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. 2. Mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. 3. Afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Capítulo 1. Una oración conmovedora. Pidiendo avivamiento para la obra de Dios. Base bíblica, el capítulo 3, versículos 1 y 2a. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En un tiempo de gran adversidad, el profeta Habacuc le pregunta al Señor que hasta cuándo él iba a permitir que él como profeta, como siervo de Dios, estuviera viendo tanta violencia, tantas injusticias que se practicaban día a día en la sociedad. Y el profeta va con el deseo de que el Señor le hable y que el Señor le revele este gran misterio. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto acontezca? El Señor le da una respuesta al profeta que deja sorprendido tanto al profeta como a nosotros mismos cuando podemos leer este libro. El Señor le dice que todo va a llegar a un final, porque Él pronto va a hacer que un pueblo se levante y que venga a hacer juicio de parte de Dios. Es así, como vimos en la introducción, Dios iba a levantar a los babilonios, o sea, los caldeos, para que vinieran y hicieran justicia al pueblo de Dios. Era un pueblo agresivo, violento, que vendría y acabaría con todo. Entonces, iba a ser tan violento y tan agresivo todas las cosas que él dice que a quien le contaran esta historia no lo iba a creer. Imagínense lo impresionante que iba a ser eso, o sea, qué aterrador. Entonces, esta es la respuesta que Dios le da al profeta. El profeta se queda sorprendido y le hace una segunda pregunta a Dios. ¿Cómo es posible que si tu pueblo está cometiendo injusticia y estamos pidiendo para que el pueblo sea corregido, para que el pueblo cambie, tú estás enviando a un pueblo extranjero que es mucho más pecaminoso, que está lleno de injusticia, de violencia, y esa es la herramienta que tú utilizas para entonces hacer que nosotros nos arrepentamos o que volvamos a ti o que cambiemos, cuando ellos son aún peor que nosotros? Entonces, de seguro que cuando uno lo piensa, dice, hay algo de sentido en lo que el profeta está diciendo,
Y también para nuestras vidas debe ser sorprendente que Dios haga algo como eso. Dios vuelve y le responde al profeta que realmente ese pueblo es así, pero que llegado el momento, Dios también pasaría justicia sobre ellos. O sea, Dios estaba utilizando en ese tiempo este ejército, este pueblo, para traer juicio a su pueblo, que era Judá, pero a su debido momento también pasaría justicia sobre aquellos violentos caldeos. Entonces uno comienza a pensar en eso y dice verdaderamente que los juicios de Dios son insondables. O sea, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo Él genera sus juicios? ¿Cómo es que Dios maneja este mundo? Es algo a veces que es difícil de comprender para nosotros como seres humanos. Pero Dios lo estaba haciendo así y eso iba de acuerdo a su plan. También el profeta le pregunta a Jehová, ¿y qué va a pasar con aquellas personas que son justas? O sea, no todo el mundo aquí es injusto. Quizás el profeta hablaba por él mismo. Entonces Dios da una respuesta clara. Y esta respuesta que Dios da se convierte como en un versículo ícono en la Biblia. Él le dice, el que haya sido orgulloso va a morir por su orgullo, el que haya cometido maldad morirá por su maldad, pero el justo por su fe vivirá. O sea, la persona que ha caminado conforme a la justicia, conforme a la verdad, conforme a la voluntad de Dios, esa persona entonces se mantendría con vida. Esa persona sería preservada por Dios. Entonces ahí es cuando analizamos y podemos entender que verdaderamente ser justos, ser ecuánimes, seguir la voluntad de Dios, ser obedientes, serle fiel a Dios, tiene sus grandes ventajas. En el momento en que Dios decide hacer juicio, en el momento en que Dios comienza a castigar y a poner las cosas en orden, aquellos que son justos van a ser preservados. No importa la condición de tu país, no importa la condición de tu empresa, no importa la condición de las cosas que están pasando alrededor tuyo. Tienes que tener bien claro que al momento en que todas las cosas terminen, en que todo se venga abajo, si tú eres una persona que le ha sido fiel a Dios, si eres una persona que caminas conforme a la voluntad de Dios, Dios hará justicia contigo y tú serás preservado. Vamos a la sección B de este capítulo. Por menospreciar la misericordia de Dios. Base bíblica, Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En esta sesión vamos a tener 4 puntos importantes que tenemos que analizar. El primero de ellos, el profeta declara haber oído la voz de Dios y haber temido. No era que el profeta tenía temor, sino que él sabía que era Dios que estaba hablando. Y entonces tenía que escuchar con reverencia. Y esto nos dice una cosa bien clara. A menudo cuando estamos en nuestra congregación, cuando estamos en nuestra iglesia, podemos ver que cuando Dios decide hablar, las personas no escuchan. Dios está tratando de dar una palabra, Dios está tratando de traer vida, Dios está tratando de cambiar lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Y cuando Dios comienza a hablar a través de alguien, entonces todos comienzan a exaltar el nombre de Dios de una forma descontrolada. Y la Biblia dice que esto no debe ser así. En el momento en que una persona está profetizando, está declarando una palabra de parte de Dios, se supone que tenemos que estar atentos y escuchando lo que Dios quiere decirnos para nuestras vidas en una actitud de reverencia. Pero si todos comenzamos a hablar y a vociferar y se arma un jergorio, nadie va a poder entender qué fue lo que Dios dijo. Entonces, ese es el punto 1 de esto. El punto 2, el profeta está diciendo, aviva tu obra, o sea, lo que te has decidido hacer, hazlo. El profeta no está diciéndole al Señor, mira, pero haz lo que te voy a hacer, pero líbrame, guárdame a mí, sálvame a mí. Sino está diciendo, Señor, lo que tú tengas que hacer, hazlo. Así como dijo también el Señor Jesucristo. O sea, si se puede, pasa de mí esta copa, sino haz tu voluntad, haz lo que se tenga que hacer, haz tu propósito, o sea, cúmplelo. Y eso es lo que tenemos nosotros que estar constantemente diciéndole al Señor, Padre, cumple tu propósito, cumple tu voluntad, que lo que tú has determinado que se haga, pues que sea realizado en esta tierra. Haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, tenemos que estar apegados a la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante, porque hoy en día se habla mucho de declarar, de que yo no recibo, de que yo declaro, de que nosotros no recibimos un no como respuesta. No estamos en la condición
de no aceptar un no como respuesta o que aceptamos un sí como respuesta. Estamos en la condición de siervo aceptando cuál es la voluntad de Dios. Porque tú y yo somos siervos. No somos los jefes ni los dueños de Dios. Ni lo que realmente declaremos por nuestra boca, eso es lo que va a pasar. No, cuando declaramos conforme a la voluntad de Dios, entonces las cosas suceden. Y esta es la gran verdad que tenemos que aprender. Número 3. El profeta pide que la obra de Dios fuese puesta al descubierto. O sea, que las personas pudieran ver y reconocer que lo que estaba sucediendo era algo que venía de parte de Dios. Y esto es algo muy interesante, porque lo que el profeta está queriendo decir es, si tú vas a castigar a este pueblo para que este pueblo se arrepiente, para que este pueblo cambie, entonces que tu obra sea puesta al descubierto, o sea, que la gente pueda entender que este castigo, que esto que va a suceder, viene de parte tuya para que ellos entonces puedan cambiar. Y yo quiero decirte que esta oración es muy importante porque día a día Dios sigue haciendo su obra en nuestro país y en este mundo. Y muchas veces Dios comienza a traer juicio y algunas personas hablan y nos comunican ese juicio que Dios va a traer, pero pensamos que no es así y lo anulamos. Tenemos que empezar a escuchar y tener discernimiento cuándo es Dios que está hablando, porque realmente Dios corrige a su pueblo. Si Dios nos ama, Dios nos va a corregir. Y eso es algo que tenemos que entender. Y tenemos que pedirle a Dios que en el momento en que Dios vaya a corregir, que todo sea puesto al descubierto. Punto número 4. El profeta le pide a Dios que en el momento en que Él decida traer su castigo, pues que Él sea misericordioso con su pueblo. Sabemos que la misericordia de Dios son eternas. Entonces Dios es un Dios que es el Dios de amor, pero es un Dios que corrige. Y el profeta, sabiendo que Dios es un Dios misericordioso, le dice, cuando tú te decidas a traer juicio sobre este pueblo, entonces ten misericordia sobre nosotros, aligera el castigo para que podamos tolerarlo y soportarlo. Algo que tenemos que siempre estar pidiendo a Dios, misericordia, porque a diario fallamos, a diario somos infieles y Dios, sin embargo, con su amor y su misericordia nos cubre. Pidámosle a Dios siempre en humildad, ten misericordia de nosotros. Esa es una actitud que tenemos que tener siempre para con el Señor. Vamos al capítulo número 2 de esta lección. Una situación amenazante. Sección A. Con las tropas invasoras. Base bíblica. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. En los versículos subsiguientes, cuando Dios continúa hablando con el profeta, Él le muestra todas las veces que ha tenido misericordia de su pueblo, que los ha ayudado, que los ha fortalecido, que los ha librado de enemigos y de tantas situaciones que han venido en contra de ellos. Y esto lo que hace es que llena al profeta de confianza. El profeta puede entender realmente que Dios siempre ha estado con ellos en momentos difíciles y que esta vez también va a estar. Inclusive le deja saber al profeta que aquellas personas que han sido fieles encontrarán salvación en Dios y que aquellas personas que han sido injustas pues encontrarán el castigo que Dios ha tenido preparado para ellos. El profeta, cuando ve esta revelación que Dios le trae, pues se llena de confianza y entonces él mismo dice, bueno, si eso es así, yo estaré quieto en aquel día en que este pueblo suba con todas las tropas, o sea, con todo el ejército con que viene a invadir o a conquistar mi pueblo. Yo me voy a quedar tranquilo. Y esto como que uno lo ve y dice, es sorprendente, o sea, cómo este profeta podía conseguir una fe, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solamente se logra a través de la fe. Cuando estamos cimentados en Dios, podemos tener esa paz que nos llena, que nos mantiene tranquilos, que sin importar lo que pueda estar pasando, nosotros entendemos que Dios estará con nosotros. Y lo que podemos ver de esto es que la paz que ese profeta podía tener no era una paz por las circunstancias que había, sino a pesar de las circunstancias. Y esto es una herramienta muy importante para nosotros como cristianos. Recuerde esto, usted debe tener paz no por las circunstancias que están a su alrededor, sino a pesar de ellas. Y esto nos dice bien claro que si estamos bien, si todo va bien, si tenemos alimentos, si tenemos dinero, podemos estar en paz, podemos estar tranquilos. Pero ahí no es cuando nuestro carácter es probado, sino cuando las circunstancias son diferentes a esta. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando estamos siendo atribulados, cuando entendemos que la cosa está difícil o apretada, en ese momento
tenemos que mantener la calma. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos confiados en Dios, sabemos que a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de lo que estamos viviendo, Dios va a obrar. Llegará un momento en que Dios nos librará. Llegará el momento en que Dios nos va a salvar de esa situación y nos va a hacer llegar al otro lado. En Dios hay que tener esa confianza. Hay que tener ese tipo de confianza que depositamos en el Señor y que nos ayude a estar en paz, creyendo y entendiendo que en su momento Dios va a obrar. ¿Cuántas veces nos hemos visto en dificultades terribles, en situaciones adversas, en las manos de nuestros enemigos, cuando nos vemos en situaciones tan apretadas que no sabemos qué vamos a hacer y sin embargo Dios ha sido fiel? De la nada, de donde no pensábamos, de donde no creíamos, de las personas que menos habíamos tenido en cuenta, de ahí viene la salvación del Señor. Dios siempre estará a tu lado, Dios siempre estará para ayudarnos y para librarnos. Y eso hay que tenerlo bien claro. Así que mantén tu paz, mantén tu quietud, no importa cómo estén las circunstancias, mientras hayas sido fiel, mientras te mantengas creyendo en Dios, Él va a hacer la obra que tiene que hacer en tu vida. Vamos a la siguiente sesión. B. Trayendo desolación. Base bíblica. Aunque la higuera no florezca, ni en los pides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Ahora sí se le pone difícil las cosas, porque lo que el profeta estaba declarando era que lo que iba a venir para su pueblo una vez que esta gente vinieran e invadieran, no solamente iban a querer conquistar la ciudad, sino que iban a hacer un sitio, se iban a sitiar la ciudad, iban a talar todos los árboles frutales, o sea, todo lo que tenía que ver con vegetación, ellos lo iban a eliminar, lo iban a desechar, lo iban a cortar, iban a destruirlo. Aparte de eso, todos los animales que pudieran existir, los iban a matar. Iban entonces a eliminar toda fuente de alimento y de prosperidad para el pueblo. O sea, todo por lo cual ellos habían trabajado, todo lo iban a quitar. O sea que todavía aquellos que sobrevivieran a esa catástrofe iban a tener una situación extremadamente difícil para poder seguir adelante. Mire cómo está la cosa. O sea, mire cómo se pone. Entonces, hay algo que debemos aprender basado en esto. Que cuando estamos confiados en Dios, estamos cimentados en Dios, estamos viviendo por las reglas de Dios. Y hay una cosa totalmente diferente entre una persona que sigue al Señor y una persona que no. Al momento en que tú y yo decidimos seguir al Señor y le entregamos nuestras vidas, tú y yo le entregamos nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, todo. Y comenzamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos va a ir guiando y dirigiendo en nuestras vidas. Al momento en que nosotros seamos fieles con Dios, vamos a ver cómo vamos a poder disfrutar de lo que Dios nos permite alcanzar, de todas las bendiciones que Él nos permite lograr. Pero al momento que no lo hacemos así, al momento en que nos alejamos, al momento en que comenzamos a caminar de una manera diferente, inclusive podemos llegar a perder todo por lo cual nos hemos esforzado. Todo aquello que Dios nos ha facilitado, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces hay que tener cuidado con esto. Mire cómo el pueblo de Israel había recibido una gran tierra con bastantes bendiciones, donde fluía leche y miel, donde todas las cosas eran benditas. Sin embargo, ahora Israel iba a perder todo lo que se le había dado. Toda su tierra iba a ser castigada porque ellos no habían sido fieles para con Dios y no estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. No iban a disfrutar del esfuerzo ni del trabajo que habían estado realizando. Así que vamos a serle fiel a Dios para que podamos disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos ahora al último capítulo de esta lección. Una declaración de confianza. Sección A. Se goza en su salvación. Base bíblica. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En esta sesión hay una enseñanza espiritual importante. El profeta dice, a pesar de todo, o sea, con todo, a pesar de todo, o sea, a pesar de lo que puede estar pasando, yo me voy a alegrar en el Señor porque eres mi Salvador. Y yo quiero decirte que esto es importante porque estamos viendo que el profeta se está dando cuenta de que hay un problema, de que hay una situación, de que hay una dificultad, pero que él está confiando en Dios y él entiende que Dios lo librará, lo salvará de esa situación. Y hoy en día se nos han enseñado tantas doctrinas erradas que uno se sorprende cuando las escucha. Yo he escuchado gente en un púlpito decir que si hay un problema, olvídate del problema, que ese problema no existe,
que ese problema no es real. No. El problema es real, el problema existe, el problema está ahí. Ahora mi fe debe estar puesta en un Dios que es más grande que el problema. Es un Dios que está por encima de la situación. Es un Dios que es más grande que esa deuda. Es un Dios que puede resolver todos los problemas que yo esté teniendo. Él es capaz de ayudarme a través de su poder, su gracia y su misericordia a sobrepasar esta situación y mantenerme en paz en medio de ella. Pero eso no quiere decir que el problema no está ahí. El problema sí está ahí. Y hay gente que cree que la fe es como si fuera un acto de magia. Yo creí y se resolvió. Ya, desapareció el problema. No. Yo creí y como creí en el Señor, voy a recibir su dirección, su guianza, su sabiduría, sus fuerzas para yo poder seguir avanzando hacia adelante y poder vencer el problema que tengo de frente. Hay gente que cree también que cuando hay un problema, todo se debe a que ha cometido un pecado. Quizás yo fallé, quizás estoy en una situación que a Dios no le agrada. Déjame comenzar a ayunar, a hacer silicio, a pedir perdón, hasta ver. Dios siempre advierte, como ya lo hemos enseñado anteriormente, cuando nosotros estamos cometiendo una falta ante Él. Dios te avisa, Dios te advierte, Dios tiene misericordia y si no lo haces, entonces vendrá el castigo. Ya tú sabrás lo que has hecho. No es como que simplemente no te dabas cuenta y de repente vino el castigo. Entonces tenemos que tener esto claro, o sea, no podemos pensar siempre que se trata de un pecado. También muchas veces estamos pensando en tantas cosas que nos olvidamos de lo espiritual. Igual como como Jesús en la barca estuvo reprendiendo la tormenta, hay momentos en que hay que reprender las situaciones. Hay fuerzas espirituales que se levantan en nuestra contra. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de eso. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos ignorar que hay fuerzas espirituales que batallan contra nosotros. Y eso es algo muy importante. Tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Así que algunas veces, aunque estemos bien ante Dios, aunque no ya cometamos ningún pecado, aunque estemos orando y estemos reprendiendo cualquier enemigo que puede estar en nuestra contra, hay situaciones que van simplemente a continuar, a seguir y que Dios la permite que sucedan para mostrar su gloria. Así mismo como en algunos casos Jesús puede decir, esta enfermedad solamente vino para que Dios mostrara su poder. Hay situaciones que vienen para que Dios muestre su poder. Hay situaciones que simplemente nos caen, que simplemente nos tocan y tenemos que enfrentarlas con fe, creyendo en que Dios será nuestro Salvador. Estos son principios bíblicos importantes que tú y yo tenemos que tener siempre en mente, siempre pendientes para poder vencer y continuar hacia adelante. Vamos a la última sección de esta lección. La parte B dice, se goza en su fortaleza. Base bíblica. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Al final de este libro, el profeta está dando una serie de afirmaciones que deberían llenarnos de esperanza, de gozo, de alegría también. Porque él dice que el Señor es su fortaleza. Y lo que quiere decir aquí en el original es que el Señor es quien le da a él las fuerzas espirituales, físicas, emocionales, el ánimo para poder seguir adelante. ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones tan difíciles que no tenemos los ánimos de seguir adelante? Que uno piensa, ¿hasta cuándo esto va a seguir? Ya no quiero continuar con esto. Bueno, el profeta está diciéndonos de una manera clara y precisa que a pesar de las dificultades, a pesar de la situación, Dios estará dándonos sus fuerzas para que tú y yo podamos vencer. Que a pesar de lo que esté pasando, Dios continuará con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos para que podamos seguir caminando día a día hasta llegar al otro lado y alcanzar nuestra victoria. Yo quiero decirte que el Señor está con nosotros siempre y Él es nuestra fortaleza. Y lo segundo que dice el profeta es que Él hace sus pies como de ciervas, o sea, como las ciervas son ágiles. Tienen una agilidad para caminar, una firmeza. Y eso nos dice bien claro que nosotros como cristianos tenemos que tener firmeza como caminamos. No podemos estar en nuestra vida caminando en tumbos, en un momento de pie, en otro cayéndonos, debilitándonos, sino que tenemos que estar firmes, erguidos, caminando con confianza y con firmeza. Tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a conocer la palabra de Dios, a ser sabios en nuestra forma de actuar, para que podamos alcanzar grandes cosas en nuestra vida. Si no nos preocupamos por aprender, por entender, por conocer la palabra de Dios, vamos a estar siempre a medias, cayéndonos y no caminando con firmeza, con esa elegancia que caracteriza a las siervas, sino que vamos a estar siempre debiluchos y rendidos en el suelo. Así que levántate, comienza a caminar de una manera erguida, comienza a caminar con gracia, con firmeza,
con agilidad, entendiendo la palabra de Dios y usándola efectivamente. Y lo tercero que nos está diciendo es que Él nos hará andar en las alturas. Si combinamos la parte de tener pies como de siervas y poder llegar hasta las alturas, entendemos entonces que si conocemos bien la palabra de Dios y comenzamos a tomar decisiones acertadas conforme a la voluntad y el conocimiento que está en Dios, entonces vamos a llegar a estar en las alturas. Vamos a estar parados sobre las montañas, teniendo una visión clara y amplia de todas las cosas. Esto lo que quiere decir es que vamos a estar en un lugar de bendición donde podemos ver todas las cosas tal y como son. Así que te invito a que busques a Dios en este tiempo y recuerda que Dios quiere bendecir tu vida. Le damos gracias al Señor porque estamos nuevamente acá y porque pudimos aprender más de su palabra en este momento. Gracias por continuar con Escuela Bíblica Virtual y nos vemos hasta la próxima.